Me llamo María José Morocho y soy la técnica superior del Museo de Artes y Tradiciones Populares, Centro Cultural La Corrala. Y nos encontramos en eso, en una corrala, antiguamente llamado El Corralón. Este edificio se encuentra en la actual calle Carlos Arniches, antigua calle del Peñón. Y se llamaba calle del Peñón porque había un peñón muy grande en la plaza Vara de Rey. Este edificio es una corrala es un edificio de viviendas que gira en torno a un patio y la gente del barrio le hemos llamado siempre El Corralón. Está fechado 1823-1834, aunque oficialmente figura 1860. En principio, en origen se cree que era una casa de postas, la entrada era por el portón hasta llegar a la cuadra. Es a posteriori, a lo largo del siglo XIX, que se produce el boom de construcción de corralas en Madrid, dado que mucha gente del extrarradio viene a vivir a Madrid y se necesita albergar a muchas familias en espacios relativamente pequeños. En esta corrala han llegado a vivir 120 familias. La distribución de esta corrala es peculiar porque no se parece a las corralas habituales, tiene dos balconadas y unas ventanas. El corredor era interior. Además, las viviendas estaban situadas primera planta y buhardillas. La parte de abajo, lo que está cerrado con madera, las puertas de madera, eran los llamados encierres. Era donde la gente del rastro tenía las cosas que luego sacaba a vender los domingos, colchones, quincalla, bueno, pues lo que tuvieran. Las viviendas eran extremadamente pequeñas y contaban con dos aseos, uno por planta. Decir aseo es decir mucho porque era la taza del váter o el turco, el agujero. De hecho, no había ni siquiera agua corriente en las casas. La mayoría de las corralas se abastecían por un grifo, una fuente, un pilón. Esta en concreto lo que tenía era un pozo. Este pilón no existe porque esto se hizo a posteriori con la reforma que hubo que hacer de todo el edificio. Aquí vivió gente hasta 1990. En 1990 este edificio ya estaba muy deteriorado. De hecho, este frente se acaba derrumbando y se tiene que reconstruir, se tiran más de 13 años en obras. ¿Qué queda original de la corrala? Pues quedan muy poquitos elementos. Queda el portón, las vigas, las laterales, porque la del centro se tuvo que reconstruir. Además, si os fijáis en la del centro, hay dos tipos de viga. La de abajo es la más fuerte estructuralmente, que es en V, y está atravesada por una central que va a apoyar a una base de granito, porque la mayoría de las corralas se tenía que proteger la madera de la humedad. O la de la parte de arriba, que es en forma de T. Esto era de un solo propietario, como la mayoría de los edificios entonces, y no se puede hacer cargo de la remodelación y entonces se lo queda al ayuntamiento. Para que veáis cómo era la estructura de entonces, esta esquina superior está dejada al original y es el ladrillo visto. Así era todo lo que es toda la fachada. Las viviendas, tal y como os he dicho, eran pequeños cuartos, eran muy pequeñitos, eran en 6, 8, 10 metros cuadrados podían vivir 10, 12 personas y en las buhardillas eran tan pequeños que se les llamaba cuchitriles. De ahí viene precisamente la palabra vivir en un cuchitril. Otro elemento original que queda de la antigua corrala es este portal que comunicaba una casa con otra. Como podéis ver ahí, tenía dos ventanitas para poder abrir y que se ventilara, o el sistema de cierre, que es muy moderno, es decir, así se abría y así se cerraba. Otro elemento original que queda es la ventana, por ejemplo, que está detrás de Don Julián. Bueno, esto se accedía por el portón grande y luego se distribuía en dos portales más. Este que veis aquí es el portal 2, el tiro de escalera es original y aquí, en este chiscón, en este rincón, era la vivienda de la portera. Y cuando digo portera, es portera, portero y dos hijos. ¿Cómo vivían? Pues la mujer tenía dos colchones que tiraba por la noche para dormir y un infernillo para cocinar. La vida se hacía en las zonas comunes, en los patios, en los descansillos, en las escaleras, y solo se accedía a las viviendas para dormir.
hemos visto cómo era la vivienda de la portera, pero ¿cómo eran las viviendas en sí? Pues las viviendas eran muy pequeñas. En 8, 10, 12 metros cuadrados vivían 8, 10, 12 personas y os cuento un ejemplo de cómo era una de las viviendas más grandes de una corrala. Según entrabas, una vivienda de 6 personas, matrimonio y 4 hijos, una mesa camilla, 4 sillas y 2 taburetes, que recuerdo que son 6, 2 camas turcas, de esas que se plegaban los colchones de espuma, que se tenía que retirar todo para luego dormir, una cómoda y un armario pegado a la pared. A la cocina se entraba literalmente de lado y de frente tenía la pila, el infernillo, y la nevera era una ventana, era la fresquera que daba al patio. Y la habitación de matrimonio con una cama de matrimonio y un armario. Esa era la casa típica y de las más grandes. Había viviendas, hay corralas con viviendas más grandes, pero no era lo habitual. ¿Todo eso dónde se encuentra reflejado? Pues se encuentra reflejado en el primer capítulo de La forja de un rebelde, de Arturo Barea, o en las obras de Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, o ahora actualmente Nieves con Costrina tiene una novela que se llama Antonia. Antonia es la vida de su madre y está muy bien reflejado cómo se vivía en las corralas antiguamente. Nos encontramos en La Cuadra. En origen fue una casa de postas, o se cree que fue una casa de postas, y la entrada es desde el portón hasta llegar aquí. Y aquí era donde se dejaban los caballos. Por eso está un poco recreado donde se ubicaban los carros, y el suelo también es una recreación de cómo era la antigua cuadra. Actualmente, calle Carlos Arniches 3-5, que alberga los 2 portales, es el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Museo que tiene una historia muy curiosa. Esto fue fundado por Guadalupe González Ontoria y Allende Salazar, profesora de la Universidad Autónoma, que en 1955 se presenta a un concurso de pasta de dientes. Profiden a la sonrisa más bonita y lo gana. Y le dan un regalazo de la época, que fue un 4x4. Con ese coche, y con más evidentemente, ella llega a recorrer a lo largo de toda su vida, que vivió hasta la edad de 94 años, 1,5 millones de kilómetros por España, recogiendo y comprando muchas veces objetos que tienen que ver con nuestra vida, cómo trabajamos, cómo nos divertimos, en fin, cómo vivimos. Y ella recopila 2.500 piezas, se lo ofrece a la universidad, y la universidad le concede 3 cosas. La primera, la fundación del museo, que se inauguró en 1975 en Canto Blanco, y hará como unos 13 años, 14 es cuando ya nos trasladamos aquí. La segunda, la edición de una revista que ella llamó Narria y dedicó un número a cada provincia de España. Y la tercera, una asignatura propia sobre artes y tradiciones populares. Otras piezas muy llamativas que tenemos en el museo son gigantes y cabezudos. A la parte derecha tenemos gigantes y cabezudos que ya teníamos, que estos no han salido a bailar nunca, como Sor Patrocinio, La Calderona, Quevedo, Don Carnal, Doña Cuaresma, y a la izquierda tenemos la nueva adquisición que viene del ayuntamiento y son 6. Mohamed I, que dicen de él que fue el fundador de la ciudad de Madrid, tenemos a Alfonso VI, que dicen de él que durante la Reconquista manda a un chavalín a que espiara al enemigo y que trepaba muy bien y trepaba como un gato, por eso a los madrileños se les llama gatos y gatas, o el alcalde de Móstoles, y 3 mujeres, Beatriz Galindo, la latina, la Arganzuela y Manuela Malasaña, modistilla de 17 años, que la ejecutaron de su casa al taller porque llevaba un arma blanca y lo que llevaba era la tijera de coser. Otro oficio reflejado en el Museo de Artes y Tradiciones Populares es la agricultura. Aquí podemos ver desde un trillo dado la vuelta, distintos tipos de medidas o cedazos para separar el trigo de las malas hierbas, una sembradora manual o la parte de atrás de un carro, que lleva reflejado la imagen de un santo, San Isidro Labrador, patrón de Madrid, conmemorado el día 15 de mayo.
Muchas gracias, Antiguos Cafés de Madrid, por haber venido a visitarnos. Y bueno, ya sabéis dónde nos encontramos, en la calle Carlos Arniches, de lunes a sábado, y la entrada es libre y gratuita.